Buenos días, hoy os enseño un lunes completo desde que me levanto a las 5 menos cuarto de la mañana hasta que me acuesto, un día real entrando a trabajar a las 6, así que acompañadme durante todo el día. Empiezo vistiéndome en el baño para no molestar a la Gordi, que ella sigue durmiendo todavía en la habitación, y a estas horas la verdad soy un auténtico zombie y necesito todavía un ratito hasta empezar a espabilarme. Con la ropa puesta me voy directa a la cocina a prepararme el desayuno. Siempre sigo el mismo orden y hago exactamente lo mismo cada día. Tengo el tiempo medido y es la forma que tengo de organizarme mejor. Me preparo un café bien calentito y una tostada cargadita. Hoy toca con aceite, queso y pavo. Yo no puedo salir de casa sin desayunar. Si empiezo el día sin comer nada en el trabajo, después me da el bajonazo. I think I just wanna feel like home, but these days I just feel long gone, and I don't know how to make it right. I've been trying to fake it, I have said I can take it. Siempre desayuno viendo alguna serie para terminar de despertarme. Últimamente estoy viendo Embrujadas y es de esas series que nunca me canso de ver. Cause it has been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while. Con el estómago lleno dejo los cacharros en el fregadero porque esa parte le toca a la Gordi cuando se levante y me voy al baño a lavarme los dientes y a ponerme mis cremas para empezar el día. Antes de ponerme todas las cremas, empiezo lavándome la cara con un jabón en formato espuma, que es de los que más me gustan, la verdad. Y ya después me pongo pues la crema hidratante y una crema con color y protección solar. Siempre uso la misma porque me unifica el tono, me deja un acabado súper natural y hace que no me vea tan pálida a primera hora de la mañana. Yeah, I need some time. 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 Con esto hecho, me voy al salón para dejar el sofá recogido, la manta a su sitio y los cojines bien colocados. Si voy bien de tiempo, suelo recoger también la ropa tendida, pero hoy al estar grabando voy mucho más justa de tiempo, así que eso lo dejaré para cuando vuelva del trabajo. Echo también un vistazo a los areneros de los gatos. Aunque normalmente entran sobre las 6, me gusta quitar lo que hayan hecho durante la noche. Luego la Gordi, antes de irse a trabajar, vuelve a revisarlos porque a esa hora ya habrán pasado otra vez por ahí. Me calzo, me pongo el abrigo y cojo todas mis cosas. Y ahora ya sí que sí, pues toca salir de casa. Que salgo ya con las bolsas de la compra porque al terminar de trabajar, que hoy salgo a las 2, voy a aprovechar para hacer la compra, que la verdad que nos faltaban bastantes cosas en casa. Talked about everything that was on our mind. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said let's... Llego a casa sobre las 3 menos 20 más o menos y dejo directamente las bolsas de la compra en la cocina. La Gordi ya había llegado hacía un rato largo porque más o menos salíamos hoy a la par, ella quizá un poquito antes. Y antes de ducharme y de comer, vamos a colocar todo sobre la encimera para enseñaros la compra lo primero de todo. Nosotras no hacemos compra semanal ni mensual, compramos según vamos necesitando, pero esta vez por una cosa o por otra pues se nos había ido acumulando y ha tocado hacer una compra un poquito más grande. Obviamente hay muchas cosas que no vais a ver en la compra porque ya las teníamos en casa, me refiero pues a aceite, leche, detergente y básicos de ese estilo. Vamos con la compra. He cogido una hogaza de espelta, que es la que suelo comprar para los desayunos,
un paquete de cebollas de 1 kilo porque ya no nos quedaban y un par de botellitas de vinagre de limpieza que utilizo muchísimo en casa para la limpieza. También he cogido un paquete grande de arándanos para el queso batido, mini taquitos de jamón que me gusta siempre tener. Por aquí también sale un paquete de pañuelos de estos que son en formato pequeño, que ya no teníamos ni uno. Flautas, que también nos gusta tener siempre en la nevera porque nos apaña alguna cena así un poquito más rápida. Vi este paquete de fresas que la verdad es que tenían bastante buena pinta y también cayeron. Y por aquí otro paquetito de flautas, que estas nos gustan más que las de jamón y queso. He cogido también un champú porque no me gusta quedarme sin él. Un manojo de cebolletas para las ensaladas. Por aquí un bote de tomate rallado que me encanta echármelo en las tostadas. Y también 2 paquetes de regañás, que estos son los panecitos que normalmente usamos a diario en las comidas. Nosotras no compramos pan, sino que tiramos de estos panecitos. También cogí queso cottage, que me encanta echárselo a las ensaladas. 2 blisters de queso tierno, aunque mi favorito sigue siendo el Abarty Light de Mercadona. Por aquí tenemos 2 bolsas de mozzarella rallada, que esto es un básico que no puede faltar en casa. Por aquí 2 paquetes de ñoquis, que últimamente nos ha dado fuerte con ellos y los hacemos tanto hervidos como en la freidora. Añadí también a la compra salsa pesto fresca, que es la que más nos gusta. Un calabacín grande para hacer crema de verduras, que es un plato básico que hacemos todas las semanas. 2 boniatos que en la freidora de aire con especias, la verdad que quedan espectaculares. Tomates cherry en rama, estos son los que más nos gustan de todos. Y también por aquí un pack de 3 bricks de tomate frito. Pan brioche, que esto suele desayunarlo la Gordi, le encanta este pan. Y también pues un paquete familiar de pan Bimbo o pan blanco, como lo queráis llamar. De carne cogí 2 paquetes de longanizas de pollo que nos gustan mucho. Un paquete de los grandes de pechugas de pollo enteras, que estos salen mucho mejor de precio que los normales. También una bandeja de alitas adobadas para hacer en la freidora de aire, que quedan muy ricas ahí. Una bandejita también de chuletas de contramuslo de pavo al ajillo, que salen muy jugosas. Y 2 paquetes de pechugas empanadas que también nos gustan mucho. Queso batido, que me encanta como si fuera yogur. Y un paquete de bolsas de basura porque me quedaba ya solamente el que estaba empezado. Y se me olvidaba enseñaros estas 2 alfombras de baño que encontré por 3,50 cada una y me parecieron súper bien de precio, y así pues tengo de repuesto para cuando las otras están en la lavadora. Y ahora ya con toda la compra enseñada nos ponemos a guardarla entre las 2 para ir mucho más rápido, porque a esas horas ya tenía muchísima hambre y todavía me quedaba darme una ducha. Con la carne solemos dividir todo en porciones más pequeñas y guardarlas en bolsas zip. Al final somos 2 y no necesitamos tanta cantidad, así que así, si algún día comemos solamente una, sacamos un paquetito y no toda la bandeja entera. A lot has changed since we last spoke. Life's been good to you, and I see that you're with someone new.
Por aquí ya me había duchado y me voy a preparar una ensalada para acompañar unas albóndigas que tenía para comer. La Gordi, en cambio, tenía macarrones con chorizo que nos llevamos el día anterior de casa de mi madre, porque cuando vamos a comer, pues siempre cocina de más y nos volvemos pues con tuppers de comida hecha. La verdad es que tanto mi madre como la suya siempre nos preparan comida de más para llevarnos y nosotras encantadas porque la verdad, como la comida de la mamá, ninguna. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. I'm not over. La ensalada siempre la preparo así, es la forma que más me gusta y como solo la voy a comer yo, lo hago totalmente a mi gusto. Utilizo lechuga iceberg y cebolleta. Las lavo así rápidamente y después las centrifugo para quitar todo el exceso de agua. La echo en un plato hondo y la aliño con sal, aceite y un poquito de vinagre de Módena. También le añado queso cottage y un poquito del mix de semillas de Mercadona. La verdad que es que me encanta acompañar todas las comidas con una buena ensalada. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can get myself to focus when you are around. But I will try. Llevamos todo al salón porque ya sabéis que solemos comer en la mesita pequeña mientras vemos la tele y nos contamos qué tal nos ha ido el día en el trabajo. And out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. I'm not over you. I'm not over you. Yeah, my heart belongs to you. Cuando terminamos de comer, que ya eran más o menos como las 4, porque es que la verdad que el tiempo vuela, friego los cacharros que hemos utilizado para no dejar nada en el fregadero y aunque no salga en el vídeo, según terminé de fregar todo esto, la verdad es que nos echamos una pequeña siesta, bueno, pequeña, creo que fue de 1 hora aproximadamente, porque es que levantarme todos los días a las 5 menos cuarto de la mañana me deja bastante reventada y necesito descansar ese ratito. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. I'm not over you. I'm not over you. Cuando nos despertamos de la siesta, que ya serían como las 5:30, me pongo a recoger toda la ropa que tenía tendida, que como por la mañana no me dio tiempo, pues lo voy a hacer ahora para quitarlo todo del medio. Y seguro que alguien estará pensando que si lo hago todo yo, pero mientras yo recogía la ropa, la Gordi estaba pasando el aspirador por la casa. Como veis, tampoco es que hagamos nada del otro mundo, simplemente son tareas básicas para mantener la casa recogida. Lo bueno es que como libro un día entre semana, ese día aprovecho pues para limpiar los baños y hacer como las tareas más a fondo. El resto de días tampoco hace falta hacer mucho más. Al final somos 2 personas en casa y el mantenimiento diario suele ser más que suficiente. We met before, laugh innocently, but it didn't feel like thunder or lightning, but something struck me when I was looking into your eyes. Wasn't love at first sight, and fire burning bright, but now I know what it was. It was like coming home. We were making our way through. Con toda la ropa en el cesto me voy directa a la habitación a guardarlo, porque es que si la dejo para más tarde, ya sabéis lo que va a pasar, ¿verdad? Pues que se va a quedar ahí durante días. Así que prefiero quitarlo en el momento del medio y se queda todo recogido.
Y como veis, lo único que dejo sin doblar al recoger la ropa es la ropa interior, porque prefiero doblarla directamente cuando la guardo, porque si la traigo ya doblada en el cesto, se me descoloca todo otra vez por el camino. Laugh innocently, but it didn't feel like thunder or lightning, but something struck me when I was looking into your eyes. Wasn't love at first sight, fire burning bright, but now I know what it was. It was like coming home. It felt like coming home. Had we met before? Instant chemistry. It took me a while to realize that you were the missing piece. It didn't feel like thunder or lightning, but something struck me when I was looking into your eyes. Ahora voy a limpiar la aspiradora de los vídeos anteriores porque mi idea es venderla ya que realmente no la necesito. Os lo enseño igual que os enseñaría cualquier otra tarea del día, como si estuviera limpiando el baño. Era algo que tenía pendiente hacer hoy, así que ya que me he puesto con ello, pues también os lo he grabado. Aprovecho para dejarla bien limpia, revisar todas las piezas que estén correctamente en su estado original y guardarla lista para quien la quiera. A couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close, ooh, closer than before, and no one knows, Una vez ya la tengo limpia y completamente seca, la voy a ir guardando cada pieza en su plástico correspondiente y bien encajadita y todo bien puesto en su caja original. closer than before. I know that we've been through a lot, now we're hiding in the crowd. I'll be whatever you want me to be, you know I'm on your side. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close, ooh, closer than before, and no one knows, that I want you close. Ya serían como las 6:30 de la tarde, así que me toca sentarme un ratito a editar, como una hora y algo aproximadamente. Los días de lluvia y de viento pues solemos quedarnos tranquilas en casa. Cuando hace buen tiempo pues sí que nos gusta salir a dar una vuelta y despejarnos, pero hoy tocaba tarde en casa. Closer than before. Closer than before. Hiding all my feelings. Alrededor de las 8:30 nos preparamos la cena. Nos gusta cenar temprano para irnos a dormir más ligeras y esta noche aprovechamos la pizza que nos había quedado del día anterior para no desperdiciarla. But I want you close, closer than before. But I want you close, closer than before, and no one knows. Y ya a las 10 nos vamos a la cama porque al día siguiente tocaba volver a madrugar. Y así es como termina este lunes completo, un día normal en mi vida trabajando desde por la mañana. Si os gustan este tipo de vídeos de día completo, dejádmelo en comentarios para saberlo. No olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Gracias por estar al otro lado y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!